Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un torbellino de emociones y chismes que ha puesto a temblar las redes sociales. Prepárense porque lo que les traigo hoy es un cóctel explosivo de romance, misterio y por supuesto la pregunta del millón. Hoy viajaremos juntos a un paraíso terrenal, a las exóticas y paradisíacas Maldivas, donde parece que nuestros adorados Kanyaman y Demet Özdemir nos han regalado una probadita, un vistazo, un indicio de algo muy, muy especial. Y sí, la pregunta que resuena en cada rincón de Internet, la que da título a nuestro vídeo de hoy y que mantiene a miles de fans al borde de sus asientos es, ¿cuándo se casan? Si eres de los que disfrutan siguiendo las historias de amor de tus celebridades favoritas, si te encanta ser el primero en enterarte de los detalles más jugosos y las especulaciones más candentes, entonces quédate conmigo hasta el final porque, créeme, esto se pone cada vez más interesante. Y si aún no te has unido a nuestra increíble comunidad, te invito de corazón, con una sonrisa y un gran abrazo virtual, a que te suscribas a nuestro canal y actives esa campanita tan importante. Así te asegurarás de no perderte ni una sola de nuestras próximas sorpresas, porque créeme, siempre tenemos algo especial guardado para ustedes. Como muchos de ustedes ya saben, Kanyaman y Demet Özdemir no son simplemente actores, son dos de los nombres más resonantes, dos de las estrellas más brillantes en el firmamento de las telenovelas turcas. Sus carreras han sido, sin exagerar, meteóricas. Desde sus inicios han cautivado al público con su talento innato, su carisma arrollador y sobre todo, esa química innegable que trascendió la pantalla. Y cuando hablamos de esa química, es imposible no recordar su participación juntos en la telenovela que conquistó millones de corazones en todo el mundo, la inolvidable serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Fue allí donde su conexión, esa chispa que prendió entre ellos, se hizo palpable para todos nosotros. Y es precisamente esa química, esa conexión tan especial que se percibía, tan genuina y profunda, que ha mantenido viva la llama de la esperanza y la curiosidad entre sus seguidores. Hemos sido testigos de su amistad, de sus encuentros, de los rumores que surgían y se desvanecían, y ahora, las Maldivas, ese destino de ensueño, han entrado en escena para añadir una capa más de misterio, de intriga y de pura emoción a esta fascinante historia. Hace muy poco tiempo las redes sociales se desbordaron de imágenes y vídeos que mostraban a Kanyaman disfrutando de unas vacaciones de ensueño en las Maldivas. Imaginen el escenario. Un destino sacado de una postal, mundialmente conocido por sus aguas cristalinas de un azul turquesa hipnotizante, sus playas de arena blanca tan fina como el polvo de estrellas y sus resorts de lujo que prometen una experiencia de desconexión total. Un lugar perfecto sin duda para recargar energías, para olvidarse del estrés del día a día y, ¿por qué no?, para sorprender a esa persona especial que ilumina tu vida. Y es justo en este punto donde Demet Özdemir entra en juego. Los rumores que nunca duermen cuando se trata de estas dos estrellas, que parecen tener un radar propio para detectar cualquier atisbo de romance, se intensificaron de manera vertiginosa cuando empezaron a aparecer indicios, pequeñas señales, que sugerían que Demet también podría haber estado, o estar en el mismo paraíso tropical. El misterio se hacía cada vez más grande. Ahora quiero que visualicemos juntos la escena, que nos transportemos mentalmente a ese rincón del mundo. El sol, teñido de tonos anaranjados y rosados, comenzando su majestuoso descenso sobre el vasto océano Índico. La brisa marina, suave y cálida, acariciando la piel, creando una atmósfera de pura serenidad y romanticismo. Y en medio de todo este esplendor natural, Kanyaman, un hombre que se ha ganado la reputación de ser detallista, apasionado y, sobre todo, tremendamente romántico, decide hacer algo que deje a Demet Özdemir, sin palabras, con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y ahí es donde entra en juego esa tan comentada sorpresa. Aunque los detalles exactos de esta sorpresa aún no son del todo claros, permanecen envueltos en un velo de misterio cuidadosamente tejido, las especulaciones apuntan, con fuerza, a gestos de un romanticismo desbordante. Algunos medios de comunicación, siempre atentos a cualquier movimiento de estas estrellas, y los fans más observadores, esos detectives digitales que analizan cada detalle, sugieren que Kan habría planeado un encuentro íntimo y sorprendente para Demet en medio de esta escapada paradisíaca, un momento solo para ellos dos, lejos de las cámaras y los flashes. Pensemos en las infinitas posibilidades que este escenario nos ofrece. Fue un regalo inesperado y lujoso.
Una cena privada y romántica organizada bajo un manto de estrellas centelleantes. O quizás un espectacular vuelo en helicóptero sobre los impresionantes atolones de las Maldivas, brindando con champán mientras contemplan la inmensidad del océano. Las Maldivas, con su belleza sin igual, ofrecen un escenario perfecto para gestos grandiosos, para momentos que se graban en la memoria para siempre, para declaraciones que roban el aliento. Y dada la conexión tan especial, tan palpable que siempre hemos sentido entre Khan y Demet, esa complicidad que se respira, no es difícil imaginar que si hubo una sorpresa, fue algo que reflejara la profundidad de sus sentimientos, el cariño mutuo que se tienen y el deseo de crear recuerdos imborrables juntos. Pero, ¿qué significa todo esto para la pregunta que nos ha traído hasta aquí, la pregunta del $1.000.000? Cuando se casan, es natural, completamente lógico, que ante este tipo de gestos tan románticos, en un lugar tan idílico y cargado de magia, la mente de los fans se dispare directamente hacia el altar. Las sorpresas en las Maldivas para muchos son un preludio, un presagio de momentos importantes en la vida de las parejas. Podríamos estar ante una etapa crucial en la consolidación de su relación, un paso firme, decididamente audaz, que va más allá de esa amistad profunda y respetuosa que ambos han cultivado con tanta admiración mutua. Sin embargo, es fundamental que mantengamos la calma y recordemos algo muy importante: Khan Yaman y Demet Özdemir han sido, y siguen siendo, extremadamente reservados con su vida privada. Han intentado con todas sus fuerzas mantener su relación, ya sea de amistad o algo mucho más profundo, alejada del escrutinio constante e implacable de la prensa y las redes sociales. Y esto, por supuesto, lejos de apagar la llama de la curiosidad, la alimenta aún más, la aviva, la intensifica. Cada aparición juntos, cada like mutuo en alguna publicación, cada comentario sutil que intercambian se convierte en objeto de análisis, se disecciona al microscopio por parte de sus seguidores más apasionados. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre Khan y Demet no son precisamente nuevos. De hecho, han estado presentes, latentes, desde el momento en que compartieron pantalla, desde que se conocieron. Se alimentaron sin duda por su evidente química en la serie, por la manera tan cariñosa y admirada en que se expresaban el uno del otro públicamente. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo, ambos mantenían una postura muy cautelosa, hablando siempre de una amistad muy fuerte, de un vínculo especial, pero sin dar pie a confirmaciones más allá de eso. Pero estas recientes coincidencias en las Maldivas, esa supuesta sorpresa romántica orquestada por Khan, han dado un giro dramático y emocionante a las conversaciones, han encendido las alarmas del romance. Algunos fans, los más optimistas, los que sueñan con un cuento de hadas hecho realidad, ya ven en estos eventos una clara señal, una luz verde que indica que la boda está en el horizonte, que se acerca inexorablemente. Creen firmemente que esta escapada romántica a un destino tan idílico es una manera de celebrar un amor que ha estado gestándose en silencio, de dar un paso definitivo y firme hacia un futuro que desean compartir juntos. Y no es para menos, las Maldivas son, sin lugar a dudas, un destino clásico y soñado para pedidas de mano, para propuestas de matrimonio y, por supuesto, para lunas de miel inolvidables. Por otro lado, siempre es saludable mantener una dosis de prudencia y recordar que hasta que no haya un anuncio oficial, una confirmación directa por parte de ellos, todo seguirá siendo especulación. Aunque a veces deseemos fervientemente que esos rumores sean ciertos, debemos ser conscientes de que aún no tenemos pruebas concluyentes. Sin embargo, es innegable el poder de estos eventos para generar una ilusión colectiva, una esperanza compartida. Ver a dos personas que admiramos tanto, que parecen tener una conexión tan genuina y profunda, viviendo momentos tan románticos y especiales, nos llena de alegría, nos contagia de ilusión y nos hace querer creer, con todas nuestras fuerzas, en los finales felices. La sorpresa de Khan Yaman a Demet Özdemir en las Maldivas podría ser muchas cosas, y ahí radica precisamente el encanto del misterio. Podría ser simplemente un gesto de amistad profunda, una manera de demostrarle cuánto la aprecia, cuánto valora su compañía. Y esta es la posibilidad que más nos emociona a todos, podría ser un paso mucho más allá, una declaración de intenciones mucho más seria y comprometida. Y si es así, entonces la pregunta sobre la boda se vuelve, sin duda alguna, más pertinente y emocionante que nunca. Analicemos un poco el contexto de sus carreras, porque es importante. Ambos se encuentran en un momento cumbre de sus trayectorias profesionales. Khan Yaman ha expandido su fama de manera impresionante, conquistando el mercado internacional, protagonizando proyectos ambiciosos en Italia y preparándose activamente para nuevos y emocionantes desafíos.
Demet Özdemir, por su parte, también ha consolidado de manera sólida su posición como una de las actrices más queridas, respetadas y exitosas de Turquía. Si decidieran dar un paso tan trascendental e importante como el matrimonio, sin lugar a dudas, sería un evento de proporciones épicas, un acontecimiento que acapararía titulares en todos los medios de comunicación del planeta. ¿Qué pistas nos dan sus interacciones en redes sociales? Si revisamos con detenimiento sus perfiles, aunque no suelen publicar fotos juntos de manera constante, sí hay momentos, destellos, en los que se dan me gusta, comentan de manera amigable, dejando entrever esa conexión especial. Son pequeños gestos, a veces casi imperceptibles, que sus seguidores más acérrimos, esos fans incondicionales, no pasan por alto. Y siempre que tienen la oportunidad de hablar el uno del otro en entrevistas, lo hacen con un profundo respeto, con una admiración sincera, lo que alimenta aún más las esperanzas. La verdad es que como espectadores, como seguidores de sus exitosas carreras, nos hemos encariñado profundamente con la idea de que puedan estar juntos. La química que demostraron en Erkenci fue tan real, tan palpable, tan eléctrica, que para muchísimos de nosotros, era simplemente imposible concebir que no existiera algo más allá de la pantalla, algo que trascendiera la ficción. Y aunque esa serie terminó hace ya un tiempo, la conexión emocional que crearon con el público, la complicidad entre ellos y sus fans, sigue intacta, más fuerte que nunca. Ahora, volviendo a la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nos quita el sueño, ***, ¿cuándo se casan? ***, si tuviéramos que hacer una apuesta, basándonos en la intensidad de los rumores que circulan, en el escenario romántico y cargado de magia de las Maldivas, y en la naturaleza de las sorpresas que Can Yaman parece ser tan capaz de organizar, diría con una sonrisa que estamos ante un momento crucial, un punto de inflexión. Quizás no estemos hablando de una boda inminente para mañana mismo, pero sí podría ser que estén explorando seriamente la posibilidad de un futuro juntos, de consolidar su relación de una manera más formal. Es muy probable que esta sorpresa en las Maldivas sea un preludio, un primer paso hacia un compromiso más formal, o quizás sea simplemente una forma de disfrutar de un momento especial en la intimidad, de celebrar su conexión antes de hacer cualquier tipo de anuncio público. Lo que sí es seguro, o lo que podemos afirmar con total certeza, es que este evento ha reavivado con fuerza las llamas de la especulación y ha puesto a todo el mundo a soñar, a fantasear con un posible y hermoso enlace matrimonial. Sería un evento de proporciones monumentales, sin ninguna duda. Una unión que no solo uniría a dos de las estrellas más queridas y admiradas del momento, sino que seguramente sería celebrada, apoyada y vitoreada por millones de fans en todo el mundo. Imaginen la cobertura mediática, las fotografías exclusivas, las anécdotas que saldrían a la luz. Sería un acontecimiento digno de ser recordado en la historia del espectáculo. Pero, mientras esperamos con ansias noticias concretas, mientras el misterio nos envuelve, ¿qué podemos hacer? Lo mejor, sin duda, es disfrutar del misterio, dejarnos llevar por la ilusión y mantener viva la esperanza. Seguir apoyando a Can y Demet en sus carreras individuales, admirando su talento y su trabajo, y si el destino así lo quiere, si el amor los guía, celebrar juntos su felicidad cuando decidan compartirla con nosotros. Las Maldivas, con su encanto exótico, su belleza indescriptible y su atmósfera de ensueño, han sido el escenario perfecto para este nuevo y emocionante capítulo en la historia que une a Can y Demet. Y aunque hasta el momento aún no tenemos una respuesta definitiva sobre si habrá boda ni, mucho menos, cuándo podría ocurrir, lo que sí hemos podido intuir, lo que se percibe en el aire, es que existe un cariño profundo, una conexión especial y que momentos muy significativos se están viviendo. Y eso, para los fans, para nosotros que los admiramos, ya es una gran noticia. La sorpresa de Can, sea cual sea su naturaleza exacta, sin duda alguna, ha dejado a Demet con una sonrisa radiante y a nosotros, con la imaginación volando alto, soñando con lo que el futuro les depara. En resumen, hemos viajado virtualmente a las paradisíacas Maldivas para desentrañar, en la medida de lo posible, el misterio de la supuesta sorpresa romántica de Can Yaman a Demet Özdemir. Hemos explorado las intensas especulaciones que rodean su relación, esa conexión tan especial que parece unir a estas dos estrellas, y nos hemos preguntado, al igual que todos ustedes, cuándo podría llegar ese ansiado momento de la boda. Si bien es cierto que no tenemos una fecha confirmada ni una declaración oficial, lo que sí es innegable y muy claro es que existe una conexión especial entre ellos, un vínculo que va más allá de la amistad, y que los gestos románticos, como el que aparentemente tuvo lugar en este paraíso tropical, solo sirven para alimentar aún más la esperanza de un futuro juntos, un futuro lleno de amor y compromiso.
Las Maldivas, con su belleza inigualable y su aura mágica, han sido, sin duda, el telón de fondo perfecto para este posible y emocionante nuevo capítulo en sus vidas. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy, queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este relato lleno de romance, de especulación y de mucha ilusión. Agradezco enormemente su compañía, su tiempo y su atención. Ahora, la parte más importante de este vídeo, su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir se casarán pronto? ¿Qué creen que fue esa misteriosa y romántica sorpresa en las Maldivas? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones son increíblemente valiosas para mí y para toda la comunidad que conformamos este canal. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han disfrutado tanto como yo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante de todo, suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras y sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más emoción y más sorpresas. ¡Chao!